Amén, aleluya. Por favor, tome su Biblia y busque Segunda de Crónicas. Gloria al Señor. Honestamente no sé si se vaya a poder grabar. Nuestro teléfono ha estado presentando algunas fallas y vamos a repararlo. Ojalá y se pueda grabar. Bien. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada? ¿Alguien recuerda? Claro, de los que vinieron, porque de los que no vinieron, pues cómo se van a acordar, ¿verdad? Bueno, a lo mejor y vieron el mensaje en el YouTube, ¿verdad? Pero, ¿recuerdan de qué hablamos la semana pasada? Que las victorias solo vienen de Dios. Y vimos dos cosas importantes. ¿Cuáles fueron esas dos cosas importantes? La causa de la derrota y cómo podemos tener victoria, o el origen de las victorias. Y ese mensaje forma parte de una serie que le he puesto, Una vida victoriosa. Amén. Quizás sean 3 o 4 mensajes, pero tienen que ver con una vida victoriosa. Y hoy, el mensaje de hoy se llama ¿Cómo preparar una vida de victoria? ¿Sí? Hoy quiero compartirle algunas cosas que nos van a ayudar a preparar una vida de victoria. Amén. Nosotros como cristianos anhelamos vivir la vida que Jesucristo nos ofrece. ¿Cuántos anhelan vivir la vida que Cristo ofrece? Amén. Porque Él vino a ofrecernos vida y vida en abundancia. Amén. Yo quiero vivir esa vida que Cristo ofrece. ¿Usted quiere vivir esa vida que Cristo ofrece? Amén. Yo creo que ese es el anhelo de nuestro corazón, ¿sí? Una vida de plenitud. Y nosotros sabemos que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue suficiente. Él fue el sacrificio perfecto. Cristo Jesús. Y el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario ha sido más que suficiente. Amén. No hay otra cosa que pueda añadirse para completar el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. El sacrificio de Cristo es suficiente. Ahora, si el sacrificio de Cristo es suficiente, yo puse una pregunta aquí: ¿debo hacer algo para ganarme esa vida? ¿O solo debo creer y no hacer nada? Hermana Nancy, si el sacrificio de Cristo Jesús es suficiente y Él ganó todo para usted, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Solo creer o tiene que hacer algo? Tiene que hacer algo. El sacrificio de Cristo es suficiente. Nosotros no nos ganamos la salvación, esa es por gracia. Pero para vivir una vida de victoria somos llamados a vivir bajo los principios de la Sagrada Escritura. Me explico, porque si tan solo se tratara de recibir a Cristo Jesús y eso fuera todo, entonces lo recibo y voy y vivo una vida normal, sin compromiso. Pero hay principios en la Biblia que nos llevarán a vivir una vida de victoria. Amén. La semana pasada vimos las causas de la derrota. ¿Cuál es la causa de la derrota en la vida de un cristiano? ¿Cuál es la causa? Alejarse de Dios. ¿Sí? Esa es la causa de la derrota. Y el origen de la victoria es acercarse a Dios. Entonces, para vivir una vida de victoria, hay cosas que a mí me van a ayudar a experimentar esa vida de victoria que Cristo ya compró en la cruz del Calvario para mí. Amén. Pero hoy quiero que vayamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Y estoy tomando de referencia la vida del rey Ezequías.
Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos 20, 21, por favor. Cuando lo tenga, por favor, me acompaña y se pone de pie para que leamos juntos, por favor. Del versículo 20 al 24. Lea conmigo en voz alta, por favor. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías, ¿qué hizo? Y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hermosa hora de la mañana y rogamos, Señor, que tu palabra, como siempre, edifique nuestras vidas. Danos a todos los que estamos aquí presentes la sabiduría del cielo para escuchar tu palabra, para guardarla en el corazón, pero sobre todo para vivirla. Gracias, Señor. Dame sabiduría, Señor, para poder compartir lo que tú me has dado a mi corazón. Que sea de bien a nuestra vida, Señor, y que nos ayude a crecer y vivir esa vida de victoria que tú has preparado para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Por favor, siéntese. Aleluya. Entonces estamos hablando, el mensaje de hoy se llama ¿cómo preparar una vida de victoria? También estos pueden ser resultados o manifestaciones de un avivamiento también. ¿Alguien sabe lo que significa o qué es un avivamiento? ¿Alguien sabe lo que es un avivamiento? Nadie. Un avivamiento es una obra del Espíritu Santo provocada en el pueblo de Dios para volverse a Dios. Eso es un avivamiento. Una obra del Espíritu Santo realizada en su pueblo para que su pueblo se vuelva a Él. Eso es un avivamiento. Es volver a la obediencia a Dios. Es volver a vivir bajo la voluntad de Dios. Es volver a los principios escriturales. Eso es un avivamiento. No es una situación externa. No es una cosa de canciones y eso. No. Es volver a la obediencia a Dios. Amén. También esos pueden ser resultados de un avivamiento. Y gloria al Señor. Voy a procurar ser breve. Amén. Lo primero una de las primeras cosas, porque veremos muchas otras cosas, que nos llevará a vivir una vida de victoria, es una vida ¿de qué? De santificación. Y esa palabra a mucha gente le incomoda. Porque lo que menos se quiere escuchar es hablar de la santificación. Pero para vivir una vida de victoria, debemos de vivir una vida de
santificación. Porque si nota en los versículos que leímos, en el versículo 21 de Segunda de Crónicas 29, no pierda esa cita bíblica, téngala ahí, vamos a ir a otras. Pero dice, y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 ¿qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Por el santuario y por Judá. Sí, la expiación, el holocausto de expiación era para santificar, para limpiar, para purificar. Sí, lo primero que hizo el rey Ezequías, después de que volvió su corazón a Dios, después de que abrió nuevamente la casa que había sido cerrada, a la mañana siguiente, dice la Escritura, que llamó a los principales y subieron y trajo el holocausto necesario para ser presentado en el altar para la expiación por el reino, ¿sí? Por el santuario y por Judá. En otras palabras, recuerden que su antecesor, el rey Acaz, se había ido y se había vuelto completamente idólatra. Entonces, el rey Ezequías lo que hizo es vivir una vida o llevar al pueblo a una santificación. Por eso es que si usted lee en el versículo 22 dice, mataron pues los novillos y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrendas de expiación con la sangre de ellos sobre el altar. ¿Para qué? Porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Entonces, mi amado hermano, hermana, joven, señorita, usted que está aquí, para vivir una vida de victoria, debemos vivir una vida de santificación. Y entendamos que una vida de santificación no es algo que tiene que ser externo. Es interno y es externo. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y es que la santidad es clave y fundamental en nuestra vida. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Si alguien lo tiene, por favor hágame el favor de leerlo en voz alta. Seguir la paz con todos. ¿Y qué más? Sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la santidad es clave y fundamental en nuestra vida. Para vivir una vida de victoria, debemos vivir una vida de santificación, ¿sí? Para entender, debemos comprender el concepto de santidad. La santidad es la limpieza, la purificación interna y externa. Eso es la santidad. Una vida de limpieza, una vida de purificación, tanto por dentro como por fuera. Amén. Hay personas que tienen un concepto equivocado de santidad. Hay personas que piensan que la santidad es la forma modesta de vestir. Pero ¿sabía usted que hay personas que se visten de forma modesta, pero tienen en el corazón podrido por dentro? ¿Sí? Y es que la santidad nada tiene que ver con la apariencia. Que la santidad sí nos lleva a ser transformados en la apariencia, pero la santidad empieza
en nosotros, desde adentro del corazón. ¿Sí? La santidad es una limpieza y es purificación interna y externa. No se puede vivir una vida de victoria si no hay santidad en nuestra vida. No se puede. ¿Sabe por qué? Uno de los nombres de Satanás, uno de los nombres del diablo es el acusador. Usted ha escuchado que así se le dice, el acusador. ¿Qué hace un acusador, hermana Itzel? Acusar a una persona. ¿Ricky te acusa alguna vez? Sí. Pero cuando alguien te acusa, es porque a lo mejor nosotros le estamos dando razones para que nos acusen. ¿Me explico? Si el diablo tiene razones para acusarnos delante de Dios, porque estamos faltando a Dios y viviendo en pecado, no puede un cristiano pretender vivir una vida de victoria. No se distraigan, por favor, acá está, dejen eso ahí. No se puede vivir una vida de victoria si al mismo tiempo se vive en pecado. ¿Por qué? Porque aunque Dios quiera bendecirte, si tú le das argumentos al diablo para acusarte, créeme que te va a estar acusando y eso va a limitar tu bendición y tu victoria. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel a su palabra y Él no puede quebrantar su palabra. Imagínate lo siguiente, imagínate que alguien está orando para que Dios lo bendiga en algo y está orando por una cosa buena, pero no se ha santificado, está viviendo y guardando un pecado. Cuando la oración llega, el diablo llega y es solamente para que te imagines. Imagínate que el diablo llega y Dios quiere bendecirte y el diablo dice, no, tú no puedes bendecirlo a él o a ella, porque de acuerdo a tu misma palabra está viviendo en pecado y tú no puedes bendecir porque es consciente de que está en pecado y no se ha arrepentido y tú no puedes bendecirlo. Y aunque Dios quiera bendecir, nuestro pecado impide que la bendición venga. Nadie puede vencer una tentación si vive en pecado. Para vivir una vida de victoria es necesaria una vida de santificación. Una vida es apartarse del mal. Proverbios 28:13. Sin santificación no podremos avanzar en nuestra vida. ¿Alguien puede leer Proverbios 28:13? Dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará. Dice, el que encubre su pecado, ¿sabe por qué muchos no están prosperando? Porque están encubriendo un pecado. Y Dios no los va a hacer prosperar hasta que hayan confesado ese pecado y se hayan apartado. ¿Me explico? Esa es una realidad bíblica. Para vivir una vida de victoria es necesaria una vida de santificación. Cualquier creyente que pretenda ocultar un pecado y así pretender prosperar en su vida, no prosperará. Porque la Biblia dice, el que encubre, ¿qué es encubrir? Esconder, tapar. El que encubre su pecado no prosperará. Aún diezmen, aún hagan sus pactos con Dios, no van a prosperar porque ahí hay un pecado. Sonría, Cristo le ama.
No se va a prosperar porque hay un pecado. Hay gente que ve un programa por ahí que es la famosa maratónica y ahí le están saque y saque el dinero. Y va a prosperar y ahí va. Pero no ha dejado la mentira, el chisme. Amén. No va a prosperar. ¿Por qué? Porque está encubriendo su pecado. La Escritura dice, más el que lo confiesa. ¿Y qué más? Y se aparta. No solamente es confesarlo, es apartarme. Porque no tiene ningún sentido que yo lo confiese si voy a seguir viviendo en pecado. ¿Me explico? Más el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, sin santificación no podremos avanzar en nuestra vida. ¿Sabe por qué muchos están viviendo en derrota hoy? Porque tienen algún pecado oculto en su vida. Y eso les impide avanzar. Eso les impide continuar. Eso les impide crecer. Eso les impide ver la gloria de Dios. Eso les impide recibir la bendición de Dios. Sí, porque para vivir una vida de victoria es necesaria una vida de santificación. Nuestra santificación nos prepara para una vida de victoria. Nuestra santificación. O sea, santificarse es apartarse del mal. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13. ¿Alguien lo tiene? Segunda de Tesalonicenses 2, verso 13. ¿Qué dice Segunda de Tesalonicenses 2, 13? Amén. Nos escogió, ¿sí?, para salvación y para santificación. Y entendamos la palabra santificar es estar apartado. Sí, eso es ser santo, es ser apartado para Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Y qué más? Y que os apartéis de fornicación. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Entonces cuando usted ora y dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La santificación. Entonces cuando alguien dice, Señor, aquí estoy, yo quiero hacer tu voluntad. Entonces la voluntad de Dios es mi santificación, tu santificación. Esa es la voluntad de Dios. Es apartarnos o es disponer nuestro ser para vivir conforme a la voluntad de Dios, apartados de todo mal. ¿Me explico? Esa es la voluntad de Dios, mi santificación. Pero la santificación es interna y es externa. Es apartarme del todo mal. No solamente de cosas inmorales como adulterio, fornicación, borracheras, robos. ¿Qué otras cosas inmorales podrían ser? Asesinato, ¿sí? Sino también aquellas cosas internas como el odio, la envidia, el chisme, la amargura, el rechazo, el orgullo, la pereza, la irresponsabilidad, la mentira. ¿Sí? Es porque ¿es bueno odiar o es malo odiar? Es malo odiar, pero usted sabía que hay cristianos que odian a otras personas. No beben, pero odian a otras personas. ¿Sí? ¿Es bueno o es malo chismear?
Depende, pastor. Depende del chisme. ¿Es bueno o malo chismear? Es malo. Pero usted sabía que hay gente cristiana que chismea. Aquí no, están en otras iglesias, gloria a Dios. Y la santificación tiene que apartarnos, significa apartarnos de todo mal. Y si chismear es malo, yo tengo que apartarme de chisme. O sea, la santificación no solamente la cosa externa, porque yo conozco a hombres que se ponen camisas, corbata larga y pantalón así, porque son bien santos, pero ¿cómo les gusta hablar de otra gente? No, y la santificación es apartarse de todo mal. ¿Es bueno o es malo envidiar? Depende, van a decir también. Hay envidia de la buena. ¿Es bueno o malo envidiar? Es malo, pero ¿sabía usted que hay cristianos que envidian a otros? Sí. Pero como tienen una apariencia, cambiaron la apariencia, pero sabe que su corazón está podrido. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Nuestra. ¿Sí? ¿Es bueno o malo tener un corazón amargado? Es malo, pero ¿sabía usted que hay cristianos que tienen el corazón lleno de amargura? Sí. Le seguimos. ¿Es bueno o malo ser perezoso? Malo. Pero ¿sabía usted que hay cristianos que son reflujo? En todos los sentidos. Hay unos que son levitas. Levitan a la oración, levitan al ayuno, levitan a los servicios. Y somos llamados a vivir una vida de santificación. ¿Sí? ¿Es bueno o malo ser irresponsable? Es malo, pero ¿sabía usted que hay cristianos que son bien? Aquí no, están en otro lado, gloria al Señor. La santificación es apartarnos de todo mal. Sí, ay, que como yo no soy adúltero, borracho, no, pero ¿y si eres irresponsable? Si le dices al pastor, llego a las 5 y llegas a las 9 de la noche. Tenemos que aprendernos a apartar de todo mal. Amén. Quiero que venga acá Santiago, quiero que venga Jiré, quiero que venga Fernanda. Y me van a decir si es bueno o mal. Ponte viendo hacia allá, Jiré. Pero ándale. Ahí. Ponte allá adelante. No, viendo hacia. Empuja, Jiré. Empújale. ¿Eso es bueno o es malo? Pero ¿sabía usted que hay quienes le hacen daños a otros? ¿Aún nuestros hijos? Gracias. Porque sí los creo capaz. ¿Me entiende? Y una vida de santificación es apartarnos de todo mal. ¿Sabía usted que hay cristianos que cómo les gusta burlarse de otro cristiano? Sí. A lo mejor mejoraste en algún área, pero nuestra vida es una vida diferente y somos llamados a vivir una vida de santificación. ¿Sí? Entonces, vivir una vida de santificación nos prepara a vivir una vida de victoria. Sí, porque
si no nos apartamos del mal, el diablo va a tener argumentos para estarnos acusando. ¿Me explico? Si te subes al urbano y en vez de pagar 10 pesos, porque ya cobran 10 pesos, le das 7.50 al urbanero. Y hasta te subes rapidito para que te pierdas. ¿Eso es bueno o es mal? Y si nos vamos así, ahí no, en este punto nos podemos llevar. Y es que algunos creen que viven en santidad porque no beben, porque no adulteran, porque no son fornicarios, pero hacen esas cosas. ¿Y eso es bueno o es malo? Y somos llamados a vivir en santidad, a apartarnos de todo mal. Porque nosotros somos llamados a vivir una vida diferente. ¿Me explico? Conocí a una hermana que era casada y para obtener un recurso del gobierno se puso que era viuda. ¿Eso es bueno? Depende, pastor. ¿Y sabe cómo está hoy? Sin marido. Porque el que encubre su pecado, y dígame si prosperó con eso. Entonces debemos entender bien qué es santidad. Porque si no, si tenemos un concepto erróneo de lo que es santidad, no vamos a avanzar en una vida recta delante de Dios. Vivir en santidad es vivir una vida limpia, una vida de purificación, es apartarnos absolutamente de todo mal. Es un proceso continuo de limpieza en nuestra vida. Es un proceso de purificación continua. ¿Me explico? Entonces, santidad no es solamente cosa externa, es interna y es externa. ¿Sí? Entonces, así podemos llevar, pero les digo, nosotros debemos anhelar una vida de santificación. Una vida de santidad. Entonces, debemos de estar viendo dentro de nosotros mismos. El consejo del apóstol Pablo es: si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, debemos aprender y decirle: Señor, revélame. David le dijo: muéstrame mis pecados. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de ver en qué cosas todavía estamos faltándole a Dios. Entonces, para vivir una vida de victoria es necesaria una vida de santificación. Hay que dejar la mentira, hay que dejar el chisme, el orgullo, la envidia, el egoísmo y muchas otras cosas. Amén. Número 2. Para vivir una vida de victoria, debemos también vivir una vida de alabanza y adoración, expresar o expresiones de alabanza y adoración, porque al leer la vida de Ezequías, vamos a ver que cuando él se enfrentó al rey, todas estas cosas lo prepararon para ver la mano de Dios sobre su vida. Y antes de llevarlo eso, nada más ahí en 2 de Crónicas capítulo 32, porque vamos a llegar hasta ese punto. El versículo 1, ¿alguien lo puede leer, por favor? 2 de Crónicas 32, 1. Con la intención de conquistarla. Dice: y después de estas cosas y de estas
fidelidades. O sea, cuando Ezequías hizo todo esto, dice, vino Sennacherib con la intención de conquistar a Judá. Pero todo esto que hizo Ezequías lo preparó para una victoria en su vida. Entonces, cuando nosotros vivimos bajo estos principios, cuando venga la dificultad, nuestra vida ya estará preparada para una victoria anticipada. ¿Me explico? La santificación te prepara para vivir en victoria. Porque cuando tú vives una vida de santidad, tú no le das argumentos al diablo, y el diablo, por más que quiera acusarte, no podrá, no tendrá argumentos. Y eso te está dando un paso más a vivir una vida victoriosa. ¿Sí? Pero mientras le des argumentos al enemigo, no, Señor, no lo bendiga, pues ese tu hijo es rechismoso, rechismosa. Ni le des el don de discernimiento, porque tantito va a pensar algo y va a hacer y deshacer. Pero cuando nosotros vivimos una vida de santidad, nosotros avanzamos en una vida de victoria. Amén. Lea conmigo del versículo 25 al 30 de 2 de Crónicas 29. Gloria al Señor, se me olvidó poner el cronómetro. Voy a empezar nuevamente. Versículo 25 al 30. Lo lee conmigo, por favor. Dice, puso también levitas en la casa de Jehová. No de esos levitas que levitan a todo. No, estos sí eran levitas. En la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía ¿de quién? Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel, y toda la multitud adoraba. Y los cantores, ¿qué hacían? Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Ok, después de presentar el holocausto para la expiación, para la santificación, expresaron a través de la música la alabanza y adoración. Pero la alabanza y la adoración son acciones en nuestras vidas. La alabanza y la adoración son acciones en nuestras vidas. La alabanza es enaltecer o exaltar las virtudes de Dios o sus atributos. ¿Alguien me puede decir un atributo de Dios? Omnisciente, omnipotente, todopoderoso, santo, eterno, bondadoso. ¿Sí? Alabar a Dios no es música, es enaltecer o exaltar las virtudes de Dios o sus atributos. Es enaltecer, eso es ponerlo. ¿Sí? Cuando tú estás hablando con alguien, le dices, no, fíjate que Dios hizo un milagro porque Dios es bueno, y tú estás alabando a Dios porque estás exaltando sus virtudes. Entonces la alabanza no es música. Sí. Yo sé que decimos vamos a alabar a Dios porque a través de la música y a través de los cantos exaltamos o enaltecemos el nombre de Dios, pero la alabanza no es la música, es una acción nuestra de decir o hacer más grande todavía las virtudes de Dios.
es enaltecerlas o es exaltarles. Y la adoración es una acción de rendirnos delante de Dios, que es santo, y reconocer que por su misericordia o amor nos permite llamarlo Dios y Padre. Reconocer que Él es santo, que si no fuera por su misericordia yo no podría llamarle mi Dios. Entonces no es música, es un reconocimiento, es tirarme delante de Él sabiendo que Él es puro y santo, inalcanzable, pero que si no fuera misericordioso yo no podría llamarlo mi Dios. Entonces la alabanza y la adoración no es música, son acciones. Pero hay cosas u expresiones que nos ayudan, ¿verdad?, a alabar y adorar a Dios, ¿sí? Y una de estas expresiones es a través de la música y la declaración profética, es decir, su palabra. Cuando nosotros, porque dice que los levitas tomaron instrumentos, ¿sí?, como David lo había ordenado, mientras estaba en el altar, el holocausto, ellos estaban cantando, ellos estaban enalteciendo a Dios, exaltando su grandeza. Amén. Cuando cantamos acompañados de instrumentos, debemos saber qué cantamos y por qué cantamos. ¿Me explico? Para vivir una vida de victoria, debemos de saber qué es lo que canto y por qué lo canto. No se trata de cantar solo por cantar. Se trata de saber qué es lo que estoy cantando y se trata de saber por qué lo estoy cantando. ¿Sí? Nosotros debemos de aprender a expresarle a Dios a través de estas expresiones, a través de la música, a través de los cánticos, a través de los instrumentos, pero debemos de saber qué cantamos y por qué cantamos. Hoy hay mucha gente que escribe canciones que no tienen sentido, cantos que no tienen sentido. Hace un tiempo vi que uno hasta del coronavirus y cantaba y cantaba el coronavirus, te vas en el nombre de Jesús, pero y yo cuando dije, no tiene sentido lo que está cantando. Pero hay cantos que tienen un sentido, como ese canto que fue escrito hace años que dice: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. ¿Y cómo va el coro? Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Entonces eso tiene un sentido. Me explico, o sea, la alabanza y la adoración son acciones, pero hay expresiones que me permiten a mí mostrarle quién es Él para mí. Hay otro canto que me gusta mucho que dice: tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Entonces, cuando tú entiendes qué es lo que cantas y por qué lo estás cantando, eso te prepara para vivir una vida de victoria, porque lo que hace la alabanza y la adoración es exaltar, enaltecer a Cristo. Cuando tú estés pasando por un momento difícil, hazte acompañar de la música para alabar y adorar a Dios. La música te va a ayudar. ¿Sí? La música te va a hacer un apoyo
Porque llegan momentos, mis amados hermanos, que estamos viviendo un momento difícil y de pronto el Señor a través de un canto nos fortalece, nos ayuda, nos alienta. ¿Sí? Entonces, estas expresiones nos ayudan. ¿Sí? Cuando alabamos y adoramos en cualquier circunstancia, preparamos la atmósfera para la manifestación de Dios. ¿Sí? Cuando adoramos y alabamos en cualquier circunstancia, estamos preparando la atmósfera para una manifestación de Dios. Tú puedes ir en tu coche y estar adorando y alabando a Dios. En la escuela, en el urbano, en el trabajo. Y tú estás preparando, sin que te des cuenta, una atmósfera para una manifestación de Dios. Yo les invito a que en su casa tengan alabanza y adoración. Si tienen un trabajo en su negocio, pongan música, eso les va a ayudar. Leamos Hechos 16, versículos 25 y 26. Saber expresar a través de la alabanza y la adoración, sabernos expresar a Dios nos lleva a una vida de victoria. Hechos 16, versículo 25. ¿Ya lo tienen? Dice, pero a medianoche, orando ¿quién? ¿Qué hacían? ¿Y quiénes los oían? ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Orando y cantando ¿qué? Himnos a Dios. ¿Cuáles himnos? No lo sé, pero cantaban himnos a Dios. Y los presos, ¿qué hacían? Versículo siguiente. Mientras ellos estaban cantando, orando, alabando a Dios, algo estaba ocurriendo en lo sobrenatural. Y a la medianoche, cuando ellos cantaban himnos a Dios, sobrevino y las cárceles, o la cárcel se abrieron. Pero dice, pero los presos oían. Estos presos supieron que lo que acababa de ocurrir había sido por la acción de Pablo y de Silas. ¿Por qué? Porque ellos escuchaban que cantaban himnos a Dios. Cuando tú alabas y adoras a Dios con estas expresiones, por eso, mi amado hermano, es que cuando estemos en el tiempo de alabanza y adoración con la música, yo te invito a que puedas expresar, porque estamos construyendo una atmósfera. Pero yo he notado gente que está en el tiempo de la alabanza y la adoración así. Está en el celular. ¿Me explico? Sí. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma. Cuando nosotros sabemos que esto nos prepara una vida de victoria y generamos una atmósfera, ¿sabe por qué muchos regresan a casa igual? Porque no hacen nada diferente. Hoy no estuvo Dios en él, no estuvo, el que tuvo de indiferente fuiste tú. ¿Sí? No, y como que las hermanas no, se ve que no han ayunado, no se han preparado y no se sintió la presencia de Dios. Si no se trata de ella, se trata de la disposición de cada uno. ¿Sí? Una mujer con flujo de sangre tocó el borde del manto del maestro. ¿Y qué pasó con ella? Y otros hasta lo apretaban. ¿Pero por qué ella sanó? Y los otros, nah. ¿Me explico? ¿Sí?
Entonces, cuando nosotros entendemos que esto nos lleva a una vida de victoria, ¿sí? Yo antes decía, ¿por qué hay hermanos que dirigían, ¿no?, el tiempo y decían, ¿cuántos trajeron sus manos? Y decía, ni modo que lo haya yo dejado en mi casa, ¿no? Dije, ¿cuántos trajeron sus pies? No tengo ortopedia. Pero sí, es que literalmente algunos, aunque tenían sus manos, no las usaban. ¿Sí? Hay un coro que dice, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, y si me falta la voz, ¿con qué? Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, y si me faltara el alma, sí. Pero cuando entendemos que expresar, entonces yo voy a levantar mis manos. Si a usted le da pena levantar sus manos, allá en su casita usted puede encerrarse, poner una música, un canto que le guste y levantar sus manos y rodear y dar vueltas y remolinear, ¿sí? Y tirarse en el piso, ¿sí? Pero que usted aprenda a alabar y expresarle a Dios, ¿sí? Si le gustan los himnos, hágalo con himnos. Si le gustan los cantos actuales, hágalo con los cantos actuales. Pero alabe y adore a Dios con conocimiento de lo que significa la alabanza y la adoración, ¿sí? Eso nos preparará a una vida de victoria. Imagínense si Pablo y Silas no hubieran cantado himnos. Oraron ¿sí? Ellos prepararon la atmósfera y algo sobrenatural ocurrió, ¿sí? Entonces, cuando esté atravesando un momento difícil, ¿sí?, ayúdese con la música. Hay cantos poderosos y maravillosos como ese de Cuán grande es Él y muchos otros, ¿sí? Cantos llenos de Dios. Amén. Número 3, y vamos terminando. Otro aspecto que nos ayuda para vivir una vida de victoria es la generosidad. ¿La qué? Ella sé que va a decir, ya va a empezar a hablar de dinero. No, señor. La generosidad nada tiene que ver con dinero. Amén. Versículo 31 al 36. Vaya preparando su ofrenda y su diezmo, por favor. ¿Qué dice el versículo 31? De 2 de Crónicas 29. Y respondiendo Ezequías dijo, versículo siguiente. El que sigue. Eran pocos. Versículo 35. Y se alegró Ezequías en el versículo 33. Dice, ¿y las ofrendas qué? Y 3,000. Y empezaron con 7 carneros, con 7 bueyes, con versículo 21 dice, y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 para expiación por el reino. ¿Y con cuántos terminaron? 600 ¿qué? Y 3,000 ovejas. Sí. La generosidad, el pueblo al volver a Dios, cuando el pueblo volvió a Dios,
ocurrió algo en ellos, ¿sí? No fue producto de la imposición, no fue producto de la manipulación, no fue producto de la extorsión, fue una obra del Señor, dice, porque ellos se dispusieron en su corazón, porque así dice el versículo 31, en la parte final. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos, ¿sí? Ellos en su corazón, cuando todo esto ocurrió, ellos no dieron porque los manipularon, como algunos hacen hoy en día, que manipulan a la gente para que la gente dé. Otros les imponen, otros los extorsionan. No, fue una obra en el corazón. Y ellos se volvieron generosos porque su corazón se volvió generoso. No les hicieron manita de puerco, no les manipularon. Ellos se volvieron generosos de corazón, ¿sí? La generosidad nos prepara para una vida de victoria, ¿sí? Y yo quiero que sepa que no hablo de dinero, sino la generosidad de buscar a Dios. ¿Qué es generosidad? ¿Qué es para usted generosidad, hermana Rosa? Es dar de corazón. Entonces, ¿sabía usted que hay gente que no es generosa para buscar a Dios? Se levanta tarde, se le hace tarde al trabajo y dice: ay, Señor, perdóname, entonces no tengo tiempo para ti, otro día hablamos. O aún incluso por sus alimentos hacen la oración rápido: la sangre de Cristo tiene poder, quítate, diablo, voy a comer. Amén. No son generosos para buscar. Pero dígales ver una serie en Netflix. Sonría, Cristo le ama. 10 minutos están orando y están. Y ahorita ya muchos ya les entró la desesperación, ya no saben qué hacer, ya les pica todo. Sí, ya. Algunos ya les agarró dolor de cuello porque desde hace rato están. Pero dígale fiesta, dígale ir a la feria. No son generosos para buscar a Dios. Algunos dicen, bueno, ir 2 veces al culto es bueno, pero ya ir cada que hay culto ya es avaricia, ya. Sí, no son generosos para buscar a Dios. Para otras cosas sí son generosos, lo hacen sin pensar. Vamos para tal, vamos pues. Oiga, vamos a evangelizar. Es que mire, tengo que acomodar unas cosas. Me explico. No somos generosos para buscar a Dios. Ellos cuando trajeron, lo dieron con generosidad. Algunos dicen: pastor, bueno, yo voy al culto, pero si el culto dura solamente 2 horas, porque más no puedo. Yo tengo tantas cosas que hacer. No somos generosos para Dios. Y ya no hablemos ni de las ofrendas ni nada de eso, porque yo les digo que antes yo iba a una iglesia hasta donde botones echaban en las ofrendas, corcholatas, de verdad, monedas de países de Centroamérica, de Venustiano Carranza, de esas grandotas que ya ni se usan. Sonría, Cristo le ama. El traer holocaustos era una ofrenda
Ahora nosotros somos esa ofrenda y debemos ser generosos. Debemos darnos con generosidad a Dios y entonces lo demás fluirá. Debemos darnos ¿con qué? Con generosidad a Dios. Yo me tengo que dar con generosidad. Yo soy el que tiene que darse a Dios. Yo tengo que darme a Dios con generosidad y entonces lo demás ¿qué? Fluirá. Buscad primeramente el reino y todas vendrán ¿qué? Yo tengo que darme a Dios y se lo voy a mostrar con la Biblia. 2 Corintios capítulo 8. Gloria al Señor. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1. Note aquí lo que dice el apóstol Pablo. Asimismo, hermanos, ya se va una hermana porque ya empezamos a hablar de la generosidad. Asimismo, hermanos, 2 Corintios 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos ¿qué? La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, porque en grande prueba de tribulación, la que y su profunda pobreza abundaron ¿qué? De su generosidad. Esta era una iglesia pobre, pero aún así fueron generosos. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme ¿qué? Y aún pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos ¿qué? Y no como lo esperábamos, sino que ¿qué hicieron? Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué hicieron los de esta iglesia? Se dieron ¿qué? A sí mismo primeramente a Dios, al Señor. Ellos se entregaron primero a todo lo que tenía que ver con el Señor. Ellos eran pobres, pero ni su pobreza les impidió entregarse. Después habla de la ofrenda que ellos enviaron, pero dice, Pablo especifica, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Estos eran generosos en su búsqueda a Dios. ¿Sí? Nosotros debemos ser generosos en buscar a Dios. ¿Sí? Debemos de ser generosos para buscar a Dios. ¿Sí? Cuando nosotros buscamos a Dios primero, todo lo demás va a fluir. ¿Sí? Todo lo demás fluirá. ¿Sí? La generosidad nos lleva a vivir una vida de victoria, porque la Escritura dice que todo lo que el hombre sembrare, Pablo dice, el que siembra escasamente, el que siembra abundantemente. Sí. Si tú tienes una vida limitada en tu comunión con Dios, tu vida será muy limitada. Pero si tienes una vida generosa en tu comunión con Dios, tu vida también será una vida de abundancia en Dios. Si oras 5 minutos, tus victorias van a ser limitadas a tu búsqueda de Dios. Si tú inviertes tiempo suficiente para Dios, tú vas a disfrutar de lo que tú siembres en búsqueda de Dios. ¿Sí? Entonces, somos generosos a veces con otras cosas, pero no en nuestra búsqueda a Dios. Y si queremos vivir una vida de victoria, debemos ser generosos en nuestra búsqueda para Dios. ¿Me entiende? Debemos de ser generosos. Haz un tiempo para Dios. ¿Sí? Así como le dedicas tiempo a otras cosas, dedícale tiempo al Señor. ¿Sí? Tienes que ser generoso y eso va a ser de bendición para tu vida. ¿Sí? Va a ser de bendición.
Leamos Malaquías 3, 10 y 11. Dice, traed todos los diezmos al alfolí. En aquel tiempo, este es el diezmo levítico, el diezmo de granos, de semillas, que eran llevados al alfolí, y ese diezmo sustentaba la vida de los sacerdotes y se usaba para los huérfanos y las viudas. Dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme en esto, dice ahora el Señor, si no os abriré hasta que, ¿sí? El siguiente versículo, el 11, devoraré, reprenderé también. Amén. No centre su atención en el diezmo, sino la disposición de obedecer a Dios. Cualquiera que busca a Dios verá los resultados de esa búsqueda a Dios. ¿Me explico? No me estoy centrando en el diezmo. Estoy centrándome en aquellos que son generosos para buscar a Dios y no se limitan. Verán los resultados de su búsqueda para Dios. Hace tiempo yo escribía que el tiempo mejor invertido en mi vida es el tiempo que invierto en la presencia de Dios. Ese es el mejor tiempo invertido. El tiempo que yo invierto en la presencia de Dios. Yo le puedo decir a usted, le hablo de mi vida, cuando yo no tengo tiempo para orar, usted va a decir, ¿a poco usted a veces no ora? Sí. Yo me siento vacío, terrible, sin fuerza, sin ganas. No sé cómo explicárselo. Pero cuando voy y oro y derramo mi corazón y hablo con Dios, algo ocurre en mí. Entonces yo sé que esa hora que yo invertí ahí de rodillas fue la mejor inversión de mi día, porque ahí yo fui consolado, fortalecido. ¿Sí? Aprendamos a ser generosos para buscar a Dios, porque veremos los resultados en nuestra vida. Yo estoy seguro que muchos han descuidado su relación con Dios y hoy se sienten muy cansados. Pero renueva tu relación con Dios, tu tiempo con Dios, y verás los resultados. Y es el mejor tiempo. Sí. Cuando llega la escasez, sabemos que el haber sembrado en Dios, sabemos que Él nos socorrerá conforme a su palabra. Cuando alguien es generoso para buscar a Dios y se entrega a Dios, mire lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 10, y vamos a ir terminando. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es qué. ¿Para qué? Hebreos 6, 10. Dice, porque Dios no es injusto. ¿Para qué? Vuestra obra. En esa parte me quiero centrar. Dios no olvida el tiempo que tú inviertes para estar con Él. Cuando estés pasando por un momento, siempre estarás presente delante de Dios. Porque tú estás invirtiendo anticipadamente, tú estás sembrando tiempo en Dios. Y conforme a su palabra, cuando venga el momento de dificultad, David dijo, y Jehová se acordará de mí. Sabía. ¿Por qué? Porque David era un hombre que buscaba la presencia de Dios. Y por último, Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es que
¿Y qué es galardonar? Premiar, recompensar. ¿A quiénes recompensa? A los que le buscan. Tú debes de saber que cuando estás buscando a Dios, es inevitable, vendrá una recompensa de parte de Dios. ¿Me entiendes? Eso te va a ayudar porque tú, aunque ahorita todo esté bien, tú sabes que cuando venga un momento de dificultad, tú ya sembraste en la presencia de Dios y Él te va a galardonar porque lo buscaste. ¿Me entiendes? Entonces, debemos ser generosos para buscar a Dios. ¿Sí? Entonces, esas tres cosas, una vida de santificación, una vida de alabanza de adoración expresada y una vida de generosidad, nos preparan para una vida de victoria. Por eso es que cuando leíamos el versículo de Ezequías dice, y después de estas cosas y de estas fidelidades, vino Sennacherib. Por eso Ezequías después dijo, con él está el brazo del hombre, mas con nosotros está el brazo de Jehová. ¿Por qué? Porque él había ido preparándose para esa vida de victoria. ¿Me explico? Todas estas cosas te preparan para vivir una vida de victoria. Enfrentarás enemigos. El mismo enemigo que enfrentó Ezequías fue el que enfrentó a Acaz, pero los resultados fueron diferentes, porque Ezequías dispuso su corazón a Dios y Dios le dio la victoria. Como yo le decía la semana pasada, en la iglesia hay quienes dispondrán su corazón para buscar a Dios y hay quienes no. Y ambos enfrentarán los mismos enemigos y tendrán resultados diferentes. ¿Por qué? Aún teniendo el mismo Dios, tendrán resultados diferentes. ¿Por qué? Porque unos disponen su corazón, mientras que otros, lamentablemente, no lo hacen. Entonces, aquí está el consejo. Preparar una vida de victoria viviendo bajo estos principios bíblicos. Amén. Y entonces podremos vivir esa vida de plenitud. Juan capítulo 10, versículo 10, y póngase de pie y terminamos con esto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Él quiere matar tus sueños, destruir tu casa, destruir tu ministerio, ¿sí? Robarte el gozo, robarte la paz, robarte la abundancia. Eso es lo que quiere hacer el ladrón. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Pero el texto no termina ahí. ¿Cómo termina el texto? Mas yo he venido para que tengan vida en abundancia. Entonces, para vivir esa vida de abundancia es necesario acercarnos a Dios y vivir obedeciendo a su palabra. Amén. Así que santifiquemos nuestra vida, apartándonos de todo mal. Expresémosle a Dios lo grande que Él es a través de